8. Así es de que comenzamos entonces y nos vamos a lo que es los profetas mayores. Vamos a hablar acerca de la esperanza después del exilio y vamos a hablar acerca del siervo de Yahvé. De los capítulos 40 al capítulo 55, Isaías constituye una sección de consuelo y esperanza para el pueblo de Judá exiliado en Babilonia. Ojo con este dato. Vamos a ver. Quiero ver. Mano Juan Carlos, ¿qué año fue la primera deportación de Judá? La primera deportación que hizo Babilonia a Judá. 722. No. Vamos a ver, siguiente, vamos a ver. Casiano, ¿cuándo fue la primera deportación? A ver, mi hermano Jorge Casiano, ¿cuándo fue la primera deportación? 605. Exacto, es correcto, en el año 605. En el año 605 fue la primera deportación de Babilonia, que hizo Babilonia a los de Judá. Ok, vamos a ver. Por ahí vi que mi hermana Carlita Sosa había levantado la mano y le voy a hacer otra pregunta a ella. Hermana Carlita, ¿cuánto duró el exilio? Esa no me la sé. Esa no se la paso a la siguiente. Ok, vamos a ver. 70 años, pastor. ¿Cuánto? 70. Es correcto, fueron 70 años. 70 años fueron que ellos estuvieron cautivos allá en Babilonia. Ok, bueno. Ahí lo vamos a ir agarrando en cada una de las clases. Hay que poner las pilas. Ok. Vea, mire. Esta parte de la obra aborda el sufrimiento de la cautividad, la soberanía de Dios sobre las naciones, la figura del siervo del Señor, que obviamente es el Mesías, y la restauración final de Israel y de las naciones. El mensaje cambia de advertencia a restauración. Si usted ve del capítulo 1 al capítulo 39, ¿qué es lo que había sido el mensaje? Advertencia. 39 capítulos de pura advertencia. 39 capítulos en el cual el Eterno les venía hablando y les venía diciendo cambien. Y no quisieron cambiar. Pero como Dios hay algo que a él jamás lo va a poder cambiar. Y es que en esencia Dios es amor. Si pudiese, mire, Dios tiene muchos atributos. Y eso lo están viendo allá bueno, lo van a ver en la materia de doctrinas 1. Cuando lleven doctrina propia, ahí van a ver los atributos de Dios. Ahorita están en bibliología, si no me equivoco. Ok. Cuando lleven allá, van a ver los atributos de Dios. Aceidad, omnipresencia, omnipotencia y todo lo que ustedes lo conocen. Pero hay un atributo que le pertenece a Dios, que lo tenemos también los seres humanos. Pero este atributo, hermanos, si pudiésemos encerrar a Dios, que no se puede, obviamente, porque el día que lo hagamos deja de ser Dios. Hay un atributo que pudiésemos encerrar a Dios en ese, y ese es el amor. Porque Dios en esencia es amor. Es cierto, el fuego consumidor, es juicio, es justo y todo lo que usted pueda decir, sí. Pero hay algo en él que se llama amor. Y de eso deriva la misericordia, los favores, los milagros y todo lo que usted conoce. Entonces, él jamás se va a alegrar o se va a sentir contento de castigar a alguien, nunca. Entonces, el Dios de castigo que nos predican no del todo es cierto.
No digo que Dios no disciplina, ¿cómo no? Porque su misma palabra de Dios lo dice. Porque al que ama, disciplina. Eso lo dice la palabra. ¿Y por qué nos disciplina? Porque nos ama. Porque Dios en esencia es amor. Pa. Ok. Pero en esa disciplina, y yo no sé si a usted le pasó alguna vez, y las que son mamás, aquí en esta noche nos van a contar ese misterio. Yo le voy a hablar de la parte de hijo. Que después que la mamá a uno lo agarraba, hermano, como que era esclavo, o le querían meter a uno en la cámara de castigo. Y venía la mamá y bla, 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 y le daba a uno con la chancla voladora, con el látigo, con lo que tuviera en la mano, con lo que a usted le hayan pegado. Si hay alguien aquí que nunca le han pegado en la vida, que nos cuente, por favor. ¿Cómo hizo para que nunca le pegaran? Y mire, pero después que lo marimbiaban todo a uno, después que le pegaban y lo dejaban llorar a uno un buen rato, llegaba la mamá a la habitación, a la pieza, al cuarto, como usted le quiera llamar, o le llevaba comida o le llegaba a preguntar a uno, ¿vas a comer? Después de haberlo agarrado revés y derecho. Pero ¿por qué pasa eso? Porque hay algo que se llama amor. Yo a veces hablo con los adolescentes en el colegio y les digo, es que miren, porque me habla, mi mamá no me quiere, mi mamá aquí, ¿por qué? Porque me pega. Es que mira, ¿sabes cuál es el problema? Que la forma que ella te está educando, ella cree que es la correcta. Cargo de conciencia. Cabal. Mire, es la correcta, le digo. Ella cree que es la forma correcta. Y no estoy aquí, le digo yo, para debatir la educación, porque cada papá sabe cómo corrige a su hijo. Pero entender lo que no es porque porque te odia, porque te ama. Y esa es la forma que ella ocupa para demostrar su amor. Porque se pone histérica. No te pegó por gusto, le digo. Te pegó porque hiciste algo. Entonces hay mamás que reaccionan de manera distinta. Yo conocido de casos a casos de madres, por ejemplo. Hubo un niño que una vez iba a pasar la calle. Y usted sabe que los carros no frenan, pues. Y la mamá cuando lo agarró lo que hizo fue abrazarla. Lo abrazó. Y se puso a llorar histérica porque el niño pudo ver. Y conoció otro caso, hermano. Que el niño se iba a pasar la calle y la mamá lo pescó del pelo. Y le metió 3, 4 manadas en la calle, hermano. Y estaba nerviosísima. Son formas de demostrar amor y protección de ambas. Que es muy distinta la forma la una de la otra, sí. Pero ¿cuál es el fin de las dos? ¿Por qué lo hacen? Porque es el amor. Mire, si una madre, lo único que le falta es sacarse el corazón y dárselo al hijo. Es lo único que falta. Aquí hay mamás, hermano, y ya lo hemos contado y lo hemos dicho, y hasta en forma jocosa o de broma. Por eso usted ve la diferencia en el Día del Padre y de la Madre. Pues claro, si la mamá, cuando ella ama, ya se entrega totalmente. Entonces, Dios es exactamente lo mismo. Dios viene. Hay mamás y mamás, sí, hay de todo tipo. Mire, Dios, cuando vio a su pueblo sufriendo, Él también mandó un mensaje de esperanza. Amados hermanos, ahorita aquí se acaba de venir una lluvia bastante fuerte. Si se corta es por cuestiones de lo de la lluvia, y si pues espero que me logren escuchar, y si no voy a tratar de acercar la cámara, el teléfono un poquito más, y voy a tener que apagar la cámara para que me logren escuchar. Pero bueno, vean, ojo con esto. El amor de Dios, hermano, es tan grande, fue tan grande para con su pueblo, que cambió el mensaje que mandó
Sí, más rico. Está haciendo un calor, si ustedes esperan cómo estoy sudando. Le cambia el mensaje de restauración, de advertencia a restauración, de juicio a salvación. Lo cambió totalmente. ¿Por qué? Porque Dios quería demostrarle a su pueblo el amor que tenía. Sí. Y me encanta lo que dice Walter acá. El amor de madre está un poquito más abajo. Sí, es lo que más se asemeja al amor de Dios, el amor de una madre. Es lo que más se asemeja. Ahora, vea, viene un tono de consolación para un pueblo abatido, porque el pueblo estaba preocupado, porque estaban que no hallaban qué hacer. Ahora bien, el consuelo de Dios para el Israel libertad. Como se hace mención anteriormente, el versículo 1, que ya lo vamos a leer, nos da clave para entender la segunda parte del libro. Porque la primera parte del 1 al 39. Del 40 al 66 es la segunda parte. Cuando le hablo de partes es por la forma en que lo hemos dividido. Pero no es como que Isaías tenga parte 1 y parte 2, no, sino que es la forma de la división. Ahora bien, la base del consuelo se encuentra en los versículos 3 al 5. Y el consuelo es posible por la venida del Mesías. Cabe mencionar, fortísimo, cabe mencionar que el versículo 13 menciona en cada uno de los 4 evangelios en relación al ministerio de Juan el Bautista. La garantía del consuelo que se promete es la palabra de Dios en duración eterna. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 40 del libro de Isaías. Isaías, capítulo 40, versículos de el 1 en adelante. Isaías 40, versículos de el 1 en adelante. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Isaías 40, versos del 1 en adelante. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. Y aquí está lo que decíamos hace un momento. Esto que se menciona en el versículo 3 aparece en los 4 evangelios. Vea qué interesante, hermano. Vea qué interesante. Y si quiere lo subraya porque le puedo preguntar cuál es el versículo del libro de Isaías que aparece en los 4 evangelios. Y usted ya me va a poner ahí Isaías 43. ¿Y a quién hace mención? A Juan el Bautista. Ok, vea lo que dice. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Verso 4. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Seguimos leyendo. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vea, estos versículos
alude a lo de la primera carta de Pedro, versos del 24 al 25. La grandeza de Dios se describe en términos de omnipotencia, omnisciencia y trascendencia. Ahí están, ojo, versículos que hablan de los atributos de Dios. El atributo de omnipotencia, omnisciencia y trascendencia. Ahora bien, estos versículos que hablan de los atributos de Dios, a estos se les conoce como atributos incomunicables. ¿Por qué se les llama atributos incomunicables? Porque le pertenecen única y exclusivamente a Dios. El Eterno tiene atributos comunicables y tiene atributos incomunicables. ¿Qué son los atributos comunicables? Los que los tiene Dios y los podemos tener nosotros también en menor grado. Por ejemplo, amor, misericordia. ¿Dios lo tiene? Sí. ¿Lo tenemos nosotros en menor grado? Sí, pero también los tenemos. Ahora, hay atributos incomunicables que son los que le pertenecen única exclusivamente a Dios, que solo los puede tener Él. En el caso, omnipotencia. ¿Qué es omnipotencia? Que todo lo puede. Eso le pertenece únicamente a Dios. Omnisciencia, que todo lo sabe, le pertenece únicamente a Dios. Dejando marcado el contraste ante el verdadero Dios y los ídolos muertos, que era un problema que se estaba dando. Ahora vea, el poder de la predicación. En estos capítulos, o mejor dicho, en este capítulo, debemos de tener en cuenta que la profecía tiene que ver primeramente con la libertad de Israel del yugo de Babilonia. En el segundo versículo se hace referencia a Ciro en una anticipación de la profecía más específica de los capítulos 44 y 45. Inmarcesibles. No, atributos comunicables e incomunicables. Es más fácil comprenderlo de esa manera. Ahora bien, en segundo lugar, se dirige a la nación de Israel, llamándole siervo mío. Vamos al capítulo 41. Capítulo 41. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo. Vea qué interesante, hermano. Porque quien llamó a Abraham mi amigo, no fue Abraham diciendo, yo soy amigo de Dios. No, fue el mismo Eterno el que dijo, Abraham es mi amigo. Qué privilegio para Abraham que alguien lo llamara así. Qué interesante, hermano. Ahora bien, en el versículo 21, vea lo que dice la palabra, 41-21. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Reta a la idolatría y en el versículo 23 habla sobre la veracidad de la profecía y la prueba suprema de que solo Jehová es el Dios verdadero. Mire, vean, leamos el versículo 21 al 23. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Ahora, vea lo que dice, verso 23. Dadnos nueva de lo que ha de ser después
para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que confiar y juntamente nos maravillemos. ¿De qué está hablando? Si usted ve el capítulo 41 al 21 en adelante, dice, Dios reta a los dioses falsos. El término traducido por redentor, que viene del hebreo goel, designa en primer lugar al pariente más cercano. Si usted se acuerda, cuando llevaron la materia, y si mal no recuerdo, la llevaron conmigo, no me acuerdo si llevaron históricos con Nancy, no me acuerdo, ahí vimos... Ahí en Ruth, Vea. Sí, en Ruth, exacto. Con Ruth vimos el pariente redentor o el pariente cercano. ¿A qué se refería eso? Bueno, el pariente más cercano tenía la obligación de socorrer al miembro de la familia que había perdido su libertad o su patrimonio familiar. Recuérdese que en aquel entonces, si no había cómo pagar, por ejemplo, vendían sus tierras o algo por el estilo, pero ya eso era de verdad algo bien extremo. Ellos luego se volvían esclavos. Ellos decían, ahora, ojo con este dato, porque hay una esclavitud que nosotros la vemos en la Biblia, pero no, a veces la entendemos mal. A veces la entendemos mal, porque cuando hablamos de esclavitud, pensamos aquella tiranía. No necesariamente, porque habían personas que le estaban esclavos voluntarios, porque decían, yo me voy a ir con él porque él me va a atender bien, él es un buen amo, él me va a cuidar, pero era esclavo, o sea, siempre era esclavo. Pero si había perdido su libertad, su patrimonio, había un pariente cercano que lo podía redimir. ¿Y qué era redimir? Le preguntaba al patrono, ¿cuánto te debe? Cierta cantidad de dinero. Ok, yo lo voy a redimir. Yo pago lo que él debe y ahora él me pertenece. Yo le doy la libertad. Lo redimo. Lo compro. Eso fue lo que el Eterno hizo con nosotros. Nos redimió. Por eso él es nuestro redentor. Ahí le he puesto unas citas bíblicas para que usted lo pueda buscar y leer. Por el tiempo no lo vamos a hacer. Ahí busquen Levíticos, en Éxodo, Ruth y Jeremías. Habla acerca de la redención. Al aplicar este vocablo al Dios de Israel, el profeta sugiere que Jehová rescataría a su pueblo de la esclavitud y le devolvería la tierra a la que había sido despojado. Comparar con Isaías 54 del 5 al 8. Ahora bien, les dice el Eterno, ustedes van a ser esclavos, son esclavos allá en Babilonia, pero yo los voy a redimir. Ya no van a estar allá, sino que van a regresar a lo que yo les había dado, a lo que les pertenecía. Vamos ahora con el capítulo 42 que habla acerca de el siervo de Jehová o el siervo del Señor. Es un cántico. Según los grandes estudiosos de Isaías, en esta sección encontramos el primero de 4 cánticos sobre el siervo. El segundo es en el capítulo 49, versículos del 1 al 13. El tercero del 50, capítulo 50, versículos del 4 al 11. Y el cuarto del 52, versículo 13 y del 52, 13 y del 53, 12. Ahora bien, el siervo del Señor
es el tema principal de la próxima sección, del capítulo 49 al capítulo 57. Aparece ya como un tema prominente en esta sección, anteriormente de que habíamos estado hablando, ojo, de el consuelo de Dios para Israel, lo que él traía. Eso era la siguiente etapa. Ahora que ya no era una profecía de condenación, hoy venía la otra parte, que es la que estamos viendo ahorita, que es donde aparece ya el siervo del Señor, que está haciendo una referencia al Mesías. Les está prometiendo, y por eso yo siempre se lo he dicho, a Israel lo que se le prometió fue tierra, un rey y un gobierno. Eso es lo que le ha prometido el Eterno a Israel. Tierra, un rey y un gobierno. Esta sección se identifica a Israel como siervo. Algunos lo asocian con Ciro y otros con el Mesías. El capítulo 42. ¿Por qué? Bueno, lo asocian con Israel porque lo llaman el siervo de Dios, el pueblo de Dios. Algunos lo asocian con Ciro porque también el Eterno le llama a Ciro siervo. Y también al Mesías, que obviamente es el siervo de Jehová. Perdón. La iglesia cristiana admite dos interpretaciones como aplicable. Israel, o un individuo, en un sentido más completo al Mesías de Israel, que los judíos hasta el día de hoy, el siervo lo interpretan como la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ellos no creen que Jesús fue el Mesías. ¿Por qué no lo creen? Porque ellos esperaban un Mesías libertador. Ellos esperaban un Mesías que cumpliera lo que estaba en las profecías. Hay cosas que el Mesías no cumplió. Porque ellos querían un libertador terrenal. Pero Cristo vino como libertador espiritual. Y eso fue lo que ellos no entendieron. ¿Va a traer la libertad terrenal? Sí, más adelante. Ahora bien, el primer cántico sobre el siervo es prominente personal. El Espíritu de Dios morará en él. Será tierno y manso. Se hace énfasis en su misión y su ministerio. Leámoslo, por favor. Vámonos al capítulo 42. Vea lo que dice. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Cuándo se cumplió esta palabra, esta profecía? Cuando estaba siendo ungido por el Espíritu Santo después de que Juan el Bautista lo había bautizado. Dice que se abrieron los cielos y se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, obviamente se cumplía en el Mesías. Ahora sigamos leyendo. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Cuando él habla, allá se acuerda, cuando el Mesías habló en la sinagoga, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Esta era una profecía, hermano, dada solamente para el Mesías. Y luego dice, él traerá justicia a las naciones. ¿Hay justicia ahorita en las naciones? No, no hay. No lo hay. Por eso ellos no creían que Jesús pudiese ser el Mesías. Pero ellos no entendían las dos etapas. Que venía primero como manso y luego viene como rey. La primera venida, él vino humilde, montado en un pollino de asno.
La segunda viene como rey. Por eso dice la palabra que él viene en un caballo blanco. Ahora, no es que en el cielo hayan caballos, sino que es un simbolismo. ¿Por qué un caballo? Porque un caballo blanco. Le explico esto, ya lo he explicado en otra clase, pero lo vuelvo a explicar. Cuando un rey entraba a una ciudad en son de ir a conquistar o de ir a guerrear, o lo que sea, si el rey entraba en un asno, eso era sinónimo que él iba en son de paz. Eso era. Él iba en un pollino de asna, él iba en son de paz. Pero si él iba montado sobre un caballo blanco, eso es que él iba en son de guerra. Y él decía, aquí vengo a conquistar. Por eso hace esa alusión. Y por eso hace ese simbolismo con Cristo. Por eso él dice que él viene montado en un caballo blanco. Que no me lo vaya a confundir, por favor, con el capítulo 6 de Apocalipsis, donde habla del jinete del caballo blanco. Ese es el anticristo. Perdón, hermano, que lo interrumpa. Bendiciones, mil disculpas. Mire que la hermana Miriam me está llamando, que dice de que tiene problemas con su celular y que si le pueden dar entrada. De otro teléfono se está tratando de conectar. Dice que aparece como Ana Miriam. Ok, me ayuda por ahí, hermano Douglas, por favor. Gracias, ahí disculpe la interrupción, ahí disculpe. No, gracias a usted por informarnos. Gracias. Ok. Ahí está ya. Ok, perfecto. Mil disculpas si me habían escrito a mí y no lo logré ver, ya les he explicado y muy bien lo que hicieron. Si usted ve o escríbale a los preceptores directamente o a su compañero. Le digo por qué. Porque yo estoy con la computadora y aquí tengo lo que es la pantalla completa. Entonces no logro ver. Y aquí me enfoco en lo que estoy hablando y tengo aquí la pantalla en chiquito. Entonces a veces, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp o algo a mí no me entran. Porque estoy con las dos cosas. Entonces no voy a lograr ver. Si usted me escribe ahorita y no es que, el teacher no, el profe no me quiere contestar, no, nada que ver. Los profes no los miro. Porque tengo pantalla completa aquí, pantalla completa acá. Entonces no los voy a ver. Entonces, haga eso, pueden siempre, y le digo esto de manera general para todo. Directamente con el preceptor, y si el preceptor no llega a dar respuesta, pues escríbale a uno de los compañeros que están en clase, ¿va? Para que él pueda hacer lo que hizo en este caso de hermana Dalila para dar una solución a lo que estamos haciendo. Ok, gracias. Bueno, decíamos, vea, viene el Mesías y él da esa parte, que el Espíritu moraba sobre él. Ahora bien, ¿qué es lo que iba a pasar? Veamos qué dice la palabra. Versículo 5 en adelante. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos, y el que lo despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo de la luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de las cárceles a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ojo con esto, hermano. Por eso él dice, allá en cuando leyó el libro de Isaías, él vino a dar libertad a los cautivos. Muchas gracias, no le escribí a la hermana. Ok, excelente, hermana mía. Mire, tocando este tema. Si ya lo hizo, ni modo, no podemos hacer nada. Pero, una recomendación. Es una recomendación. Y no vaya a ser igual que los jóvenes, ¿verdad? Cuando le dicen que no haga algo es lo primero que vaya a hacer. No lo vaya a hacer. Hay un libro que le llaman de guerra espiritual.
No lo vaya a leer, por favor. Se llama Él vino a dar libertad a los cautivos, de Rebecca Brown. No lo lea. Ay, que es mágico, es mal. No, no es eso. Pero se enfocan más en darle el poder a Satanás que a Dios. A mí que me interesa el poder de Satanás, hermano. Me interesa el poder de Dios. Mire. Ok. Bueno. Mire. Ahora, con respecto a lo que el Mesías vino a hacer, o lo que encontramos acá, también encontramos alabanza, juicio, promesas, represión a los ídolos, otra relevancia al siervo y el castigo de los pecados de Israel. Mi siervo en el Antiguo Testamento recibe el título de siervo las personas que cumplen una tarea importante en el servicio de Jehová. Por ejemplo, Moisés. ¿Te acuerdas que decía, mi siervo Moisés ha muerto? ¿Por qué se les llamaba siervo? Porque cumplían una tarea importante en el servicio a Dios. Josué, también lo llaman mi siervo. David, mi siervo. A los profetas se les llamó también mi siervo. Este título se le aplica también con frecuencia al pueblo de Israel. Ahí hay un montón de citas bíblicas, hermano, que yo les voy a pedir que por favor las lea. Léala. Por tiempo no las leemos en clase, pero sí me interesa que usted las pueda leer. Ahora bien, vamos con lo que es redención. El capítulo 43. Jehová, el único redentor. Y ahí es donde podemos ver, hermano, cómo se presenta en el Antiguo Testamento de una forma y el Mesías la cumple en el Nuevo Testamento. Cuando ustedes estén en la materia, en la clase de doctrinas bíblicas 1 y que van a llevar la doctrina propia, la cristología y la neumatología, ahí les van a explicar lo que es la triunidad o la trinidad, como le llaman algunos, pero es triunidad, donde le van a explicar quiénes son cada uno de ellos. Son tres personalidades totalmente distintas, no son lo mismo. Jesús y Dios no son lo mismo. El Espíritu Santo y Jesús no es lo mismo. Y ahí queda botada la doctrina del unitarismo, que dice, vea, no, es que aquellos son títulos, Padre y Espíritu Santo, pero solo hay uno que es Jesús. Eso no es cierto. No sea mi ignorancia, porque el Eterno tiene un nombre, que es el YHWH, que es el Yahweh, ese es el nombre de él. Ahora bien, no me quiero meter en eso. Ahora se habla de la nación de Israel y Dios. Lo recuerda a su pueblo que le pertenece tanto por creación como por redención. El énfasis de Isaías sobre el monoteísmo resalta en el versículo 10. La expresión el Santo de Israel, que se emplea en las dos partes del libro, muestra su relación especial y es otra referencia, ojo con esto, otra referencia a la redención que aparece en el versículo 25. Ya les expliqué yo qué es redención, qué es redimir. El agua y el fuego representan simbólicamente los peligros que deberían afrontar los exiliados al regreso de Jerusalén. La mención de estos dos elementos evoca probablemente el paso de los israelitas a través del Mar Rojo y a través de los ardores del desierto. Posiblemente, no estamos diciendo que así es al 100%. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba a cambio de ti. Esta frase se refiere a los cambios históricos
que hicieron posible la liberación de los israelitas cautivos en Babilonia y su retorno a la tierra prometida. No solamente Babilonia, sino también Egipto y la región del Alto Nilo cayeron bajo la dominación del imperio persa. ¿Dónde está esto? Bueno, vámonos a la palabra, hermano. Vámonos a la palabra. Mire, ojo con esto. Cuando encontramos una profecía y que a veces la leemos, ¿ve? Nosotros debemos de entender primeramente, hermano, el contexto. Debemos de entender a quién fue escrito, para quién fue escrito, por qué fue escrito. Porque a veces, hermanos, nos encontramos con textos que no los entendemos y los agarramos solamente una parte. Por ejemplo, en esto que estamos leyendo acá. Vea lo que dice. Versículo, estamos en el capítulo 43. Versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿A quién le están dando esa profecía? A Israel. Porque yo, Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. A Israel le dice, mira, como tú fuiste esclavo, yo voy a dar naciones en el pago tuyo. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando cae el imperio babilónico y entra el imperio medo-persa. Y el imperio medo-persa toma posesión de todas esas naciones. Por eso les dice, a ellos los voy a dar en pago. Le digo porque muchas veces a nosotros se nos ha leído este versículo y lo podemos aplicar a nuestras vidas. Está muy bien cuando dice, cuando pases por las aguas no te anegarán, y por los ríos, y lo ocupamos para nosotros. Pero cuando llegamos a esa parte donde dice Egipto dado por rescate y a Etiopía, ahí como que ya no hayamos que decir. ¿Por qué? Porque este versículo especialmente fue dado a Israel para ese momento, para ese contexto. ¿Lo podemos espiritualizar el versículo? Sí. Sí se puede, pero explicando, como yo siempre le he dicho, explicándolo en su contexto histórico. Ok, bueno, sigamos. Veamos con lo absurdo de la idolatría. Capítulo 44 habla de que Jehová es el único Dios. Mire, perdón. En el capítulo 49, Dios habla a su pueblo de las promesas que han de venir sobre ellos, los cuales no están basados en lo que Israel haya hecho o vaya a hacer, sino que están sustentados en el amor y la gracia de Dios. Tanto así que habla de su pueblo como elegido, llamándolo a una segunda ocasión Jesurún, que significa justo. Versículo 2, ahí usted lo puede encontrar. También se emplea en Deuteronomio 32:15 y 33, versículo 5 y versículo 26. De nuevo, Dios hace mención de su omnisciencia como prueba de que puede cumplir sus promesas, pero no sin antes hacer una advertencia contra la idolatría, en la cual encontramos cómo Isaías describe un cuadro irónico, donde un hombre que toma un leño y lo ocupa parte para calentarse, otra parte para hacer comida y una última para convertirse en Dios trabajando la madera. Si usted lee el capítulo 44, versículos del 9 en adelante, ahí está hablando, hermanos, de la insensatez, alguien insensato, hermano. La insensatez de la idolatría. Vea lo que dice. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión,
de que los ídolos no ven ni entienden. Sigamos leyendo. Versículo 15 al 17. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Además, hace un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace de él sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Empieza a hablar el profeta y dice, ¿cómo es posible que de un madero, que de un leño, que primero lo ocuparon, para cocinar, para calentarse, y de lo que sobró, hacen un ídolo y todavía se le arrodillan y diciéndole que tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro... ¿Cómo es posible esto? O sea, el profeta no hallaba cómo entender eso. Ahora bien, hermanos, miren, yo le voy a pedir un favor. Cuando usted predique, no ofenda. No ofenda, no dañe. No necesito ofender a nadie. Nuestra verdad no puede sobreponerse a la sensibilidad, a la sencillez y a la fe de otra persona. ¿Cómo así? Que yo crea tener la verdad no me da la pauta para poder ofender la fe de otra persona. Le voy a poner un ejemplo. Mi abuela era muy católica. A eso voy. Mi abuela era muy católica. Y hubo un tío que se convirtió al cristianismo. Y cuando se convirtió al cristianismo, él llegó a la casa donde nosotros vivíamos. Mi abuela, como era católica, en su cuarto tenía un altar donde estaban los santos que ella tenía, los cuales ella le pedía. Tenía el niño de Atoche y tenía varios ahí. Y llega él con la Biblia en la mano y gritando, hermano, esta es la verdad. Lo que usted tiene ahí, eso es locura. Eso no existe. Y fue a agarrar los muñecos, pues yo le voy a llamar así, por respeto, y los empezó a estrellar en el piso, a quebrárselos. Mi abuela solo se le quedó viendo. Cuando él se fue llorando, los fue a recoger. Los puso en una cajita y fue a orar. A decirle, Señor, usted sabe que yo a usted lo amo. Y yo sé que esa no es la forma de compartir su palabra. Una persona católica, donde yo estaba pastoreando en la iglesia, había había una persona que le gustaba llegar, pero porque él buscaba una oportunidad donde le dieran de predicar. Y lo hablo libremente porque así es. Entonces, siempre que llegaba, me decía, aquí estamos a la orden, cuando quiera predico. Digo como 6, 7 veces, hermano, y se lo digo de corazón porque entonces sería un hipócrita si no le digo la verdad. Le di chance de predicar porque ya me tenía cansado, que siempre me decía lo mismo.
Y sentía pena decirle que no. Pero ahí yo quedé curado, hermano. Cuando yo veo que alguien dice predicador de sana doctrina, ¿sabe qué digo yo? Ofensivo para predicar. Ese fue el trauma que a mí me quedó. Predicador de sana doctrina. Ay, este es de los gritones, digo yo. Ay, no, este es de los que ofende cuando predica. Es mi concepto, hermano, que me quedó por culpa de él. Bueno. Y le dije, ok, hermano. Bueno, dame una chance que predique. La gente de la iglesia estaba acostumbrada a un estilo de predicación, de enseñanza. Y empieza a predicar. Ay. Y esos adoradores de la María. Mire, hermano, para variar, ese día la iglesia católica estaba celebrando, no me recuerdo si Corpus Christi o algo por el estilo. Enfrente iba pasando una procesión, enfrente de la iglesia. Y empieza a gritarles el tipo. Ahí van los idólatras, mire, con la María, y eso es un yeso. La gente de la congregación solo se me quedó viendo, hermano, a mí se me caía la cara de vergüenza. Dije yo, lección para mí, primero por darle la oportunidad a alguien que Dios no me había dicho que se la diera. Error mío. Poner a alguien sin que Dios me dijera. Segundo, ver cosas que yo no tengo que hacer a la hora de predicar. Porque usted no necesita ofender para predicar. Usted necesita enseñar. Y enseñar con amor. Enseñar. Usted no necesita gritar, hermano. Usted no necesita ofender. Usted no necesita. Ya Asa hizo la reforma religiosa, hermano, y ya él quebró ídolos. Ya nosotros somos payasos y hacemos eso. Yo voy a ir a la iglesia católica y voy a quebrar los ídolos. Preso lo van a meter, hermano, por andar de loco. Preso o balaseado, una de dos. Y después venimos con la excusa, ¿verdad? La iglesia es perseguida. No, la iglesia no es perseguida. Usted por andar ofendiendo lo sacaron. Allá aparece una persona, hermano, en las redes sociales que lo están latigando. La iglesia es perseguida. No, no es perseguido. Él fue un necio. Si a mí me ofenden, obviamente yo voy a actuar. A menos que a usted le guste que lo latiguen, hermano. Vaya, hay que lo escupan si quieren que lo latiguen y todo lo que usted diga. Dios no necesita mártires. Los mártires ya pasaron. Yo sé que para algunos me quieren rascar las vestiduras por lo que estoy diciendo. Si a usted el Eterno le ha dicho que vaya a meterse a catedral a quebrar los ídolos, vaya. A mí no me ha dicho hasta el momento, por eso no lo hago. A mí no me ha dicho y respetar creencias. A mí me ha dicho predicar con amor. La verdad, tal cual como es. No maquillándola. Pero con ética. Sin ofender. Pastor, entonces los ídolos son buenos. No, eso es idolatría. Y Dios la aborrece. Punto. Así. A mí me ha pasado cuando me ha tocado predicar o hablar con personas que son homosexuales. A mí me han hablado, jovencitos me lo han dicho, pastor, yo quiero hablar con usted. Citos 13, 14 años. Pastor, yo me considero lesbiana, me gustan las niñas, ¿qué hago? Pastor, a mí me gustan los niños. Estoy hablando jovencitos. Que primero tuvieron la confianza de hablar de estos temas. Confianza. Y usted sabe que si usted es una persona que no genera confianza, la gente no le va a hablar. Ah, yo prefiero ser duro. Está bueno. Está bueno. Pero vine yo y hablamos. Y le dije, veamos qué dice la Biblia. Porque yo nunca le digo, mira, yo digo esto, no. Veamos qué dice la Biblia. Y nos fuimos. Y le enseñé. Dios no lo va a probar nunca. No te puedo decir que está bueno porque Dios no lo aprueba.
no es bueno. Entonces Dios me odia. No. Te ama y por eso mandó a morir a su hijo. Y te da la instrucción en este libro que es lo que Él quiere que tú hagas. Lo que a Él le gusta y lo que a Él no le gusta. Pastor, ¿y cómo hago? Si a mí ella me gusta. Pedirle a Dios que te ayude. Pedirle a Dios que te ayude a sacar de eso. Pedirle a Dios que te guíe. Eso sucedió hace 5 o 6 años. Y fuimos trabajando con el caso, pastor, gracias a Dios voy mejorando, pastor, hasta el grado la jovencita él tiene su novio. Dice, pastor, gracias a Dios salí de eso. Tengo otra jovencita. 15 años tenía, 15, 16 años. Estaba en 9º grado. Pastor, quiero hablar con usted. Ajá, dime. Pastor, yo soy adicta a la pornografía. ¿Qué hago? Y empezamos a trabajar con ese caso. ¿Usted sabe que eso es más fuerte aún que la droga? Yo no podía decir, hija del diablo, arrepentite. No. Mal iba a caer. Y lo que iba a hacer es cerrarse y no volverme a contar nunca. Fuego del cielo te va a caer, hija del diablo. No. Empecemos a trabajar. ¿Qué dice la palabra sobre esto? ¿Qué dice la Biblia? Y nos vamos a la Biblia. Entonces, trabajémoslo. Vamos a irlo dejando. ¿Qué es lo que a ti te hace caer en esa tentación? Esto y esto. Ok, empecemos a trabajar con esto. Empecemos a quemar los discos, todo lo que tengas, lo quemamos. Hoy tiene 22 años, hermano. Me dice, cuando hablamos, mira, me dice, si tú no me hubieras ayudado, yo estuviera metido en eso todavía. Pero gracias a Dios que tuve primero poderte conocer y la confianza de poder hablar de ese tema contigo. Y le voy a decir algo, ¿sabe qué triste? Y me dice, ¿por qué yo no quería hablar esto con nadie? Porque se lo contó a un tío que era pastor. Y el patán, en vez de ayudarla, le empezó a preguntar, ¿y cómo lo hacías? ¿Y qué hacías? ¿Y qué tal si me enseñas cómo lo haces? Eso es la realidad de los pastores allá afuera, hermano. ¿Por qué cree que hay tanto adulterio? ¿Por qué llegan donde el pastor a decirle, es que pastor, fíjese que mi esposo me pega, no me cuida, que no? No, venga, hermana, yo sí la voy a cuidar. ¿Por qué cree que yo le he dicho varias veces, hay cosas que usted solo las puede hablar con Dios? Porque evitamos, hermano. Evitamos. Y hay que tener tacto para decir las cosas. Como decía Kyle, lo que es negro es negro. Y lo que es blanco es blanco. No lo vamos a ocultar. No vamos a decir que es bueno, nunca. Pero, hay que tener tacto para decir las cosas. Porque le voy a decir algo. ¿Qué tal fuera usted la persona que está metida en ese problema? ¿Cómo le gustaría que lo tratara? 1, 2. ¿Qué tal fuera uno de sus hijos el que está metido en ese problema? ¿Lo trataría de la misma manera? Si fuera su hermano, ¿le gustaría que lo denigraran? ¿Le gustaría que lo trataran de esa manera? Hay algo que se llama ética pastoral, ética ministerial, donde, hermano, hemos tenido casos conocidos, donde yo estudié en el seminario, alumnos homosexuales, hermano, y Dios los restauró. Entonces, nos vamos a enfrentar a este tipo de cosas. Yo no sé ni por qué lo estoy hablando, hermano. No sé si Dios le está hablando a alguien esta noche. O va a enfrentar ese caso o le va a llegar algo por el estilo. O está viendo algún caso de estos. Pero háblelo con la palabra y háblelo con amor. Y tenga tacto, hermano, antes de ofender. A mí a veces me han señalado y me han dicho, es que usted es bien aguado, usted no.
No, no es eso. No es eso. Es actuar con amor, como Cristo lo enseñó. Y a mí dicen, pero él decía generación de víboras. ¿A quién? A los religiosos. Al pueblo nunca lo maltrató. Pero él decía, vete y no peques más. Eso es lo que nos han enseñado las películas. Esa forma épica de Jesús, pero él no fue así. Ah, entonces él decía que pecaran. No le estoy diciendo eso. Pero él enseñaba con amor. Los profetas, nosotros lo estamos viendo desde otra óptica, hermano. Donde el Eterno llegaba y les decía las cosas. Y si no, mira el mismo Dios, pues, después de meterlos en el cautiverio, no les decía, no, hombre, yo los voy a rescatar, los voy a sacar, los voy a sanar, les voy a dar su tierra. El propósito de Dios mediante Ciro es ungido. Vea cómo lo llama a Ciro. Porque ungido, ¿qué dijimos que era ungido? Hello. Mesías, untado. Y le llama a él mi Mesías. Porque Mesías aprendimos que era un título militar. Mesías también aprendimos que era alguien que iba a resolver algo. Un enviado. Ahora bien, si no me crea, vaya a la Biblia, hermano, la que usted tiene, y vea cómo Dios le dice. En el capítulo 44, que está unido, hace referencia al principio del capítulo 45 en segunda persona y en los siguientes versículos, hasta el versículo 8, habla en primera persona. Encontramos como Ciro es el ungido, palabra que se traduce como Mesías. ¿Por qué lo escogió para algo? Por eso le dice a Ciro, y ungido. Estoy hablando de un impío, hermano. Estoy hablando de un inconverso. Es importante dejar en claro que Dios llamó a Ciro para sus propósitos, aunque no queda claro si Ciro llegó a conocer al Dios verdadero. No lo sabemos. Muy diferente a Nabucodonosor, que él sí lo reconoció y hay un registro en la palabra donde lo dice, mi Señor, y lo exalta y hace una exaltación tremenda, hermano. Le voy a decir esto porque no quiero que usted va a cometer el mismo error, hermano. Cuando nosotros estudiamos esta materia y estábamos disertando y hablando de Nabucodonosor, preguntándonos si Nabucodonosor era salvo o no, nosotros la mayoría dijimos que sí, por el argumento de que él reconocía al Eterno como el Dios verdadero. Y hubo alguien, hermano, religioso, que levantó la mano y él dijo que no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo no veo, dijo ahí, que en la Biblia registre que Nabucodonosor haya repetido la oración de fe y haya reconocido a Jesús como el Salvador. Mire, yo a lo mejor me rasqué la cabeza, el profesor creo que le dieron ganas de aventarle la Biblia. Hermano, ¿cómo lo iba a reconocer si no existía Jesús en ese entonces? Para comenzar. Lo que pasa es que la religiosidad nos ha enseñado y creemos que solo si decimos, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mí, solo así soy salvo. Mentira. Falso. No es por repetir una oración. No es por repetir una oración. Es por creer, por confesar. Y ojo, como dice Romanos 10:9, que si confesares, y ocupa la palabra homologeo, que es confesar con nuestra boca y con nuestros actos. Nabucodonosor lo estaba reconociendo con su boca y con sus actos, diciéndolo públicamente. Lo que pasa es que nosotros creemos que porque vamos a nuestra iglesia y van, o como en otra, no, mira hermano, fíjate que yo acepté en aquella iglesia. No, aquí en esta iglesia tienen que aceptar, porque allá no vale.
No, se tiene que volver a bautizar, hermano, porque la iglesia cristiana ya es bautista y nosotros somos pentecostales. Entonces el bautismo de nosotros es el que vale, aquel no. De cosas a cosas, hermano. De cosas a cosas. Y mire, ojo con esto. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Porque veamos el contexto, para que usted no vaya a estar diciendo, es que Ciro no dice que aceptó a Jesús como su salvador personal. Créeme que yo sí le voy a dar, no estamos lejos, pero le voy a dar con la Biblia de aquí, hermano, si me llega a decir eso. O me llega a decir que Nabucodonosor no reconoció al Eterno. O sea, ahí está registrado. Ahora bien, vea, es notable que según la historia, el imperio medo-persa no fue tan idólatra como el babilónico. Muy diferente, hermano. Sigue entonces siendo una interrogante el conocimiento cercano de Ciro hacia Dios. Algunos sostenían que en el versículo 4, lo que sí es notable en el capítulo 45, Dios hace un nuevo énfasis en el monoteísmo, el cual demuestra que Él es el único Dios y Salvador. Si Ciro lo reconoció o no, no sé, hermano. Eso solo lo sabe Dios. No hay un registro. No hay un registro como Nabucodonosor en el cual sí podemos dar fe que sí lo hizo. Decir o no. Ungido. El texto hebreo se refiere concretamente a la unción con el aceite consagrado, que habilitaba al ungido para el cumplimiento de una misión, infundiéndole el espíritu de Jehová. Por medio de esta unción se consagraban a los reyes, a los sacerdotes y a veces a los profetas. Pregunta de examen. ¿Quiénes se ungían con aceite? Sacerdotes. Ojo con esto. Sacerdotes, los reyes, los profetas. ¿Quiénes se ungían con aceite? Sacerdotes, reyes, profetas. Ahora bien, en el caso de Ciro se trata de una consagración para el ejercicio de la realeza, que es algo que Dios lo puso para eso. Voy a poner un ejemplo. La Biblia es clara y dice que Él pone y quita reyes. Y que cada pueblo tiene el rey que se merece. Eso lo dice la palabra. Los gobiernos anteriores que nosotros tuvimos eran los que merecíamos. El gobierno que tenemos hoy es el que merecemos. Y es puesto por Dios, no ha sido puesto por el hombre. Y los que vengan y los que estuvieron anterior igual. Dios estuvo de acuerdo. Pero miren, eran corruptos y todo lo que usted quiera poner, o el de ahora es corrupto, como usted lo quiera llamar, no sé. Pero nada ocurre sin que Dios no lo permita. Nada. Aquí lo mismo con Ciro. Fue puesto por Dios, hermano. La caída de Babilonia. Bel y Nebo, que se mencionan al principio del capítulo 46, son de los dioses principales de Babilonia. Bel y Nebo. Por eso, si usted ve, por ejemplo, cuando los 4 jóvenes son llevados de Babilonia, perdón, de Judá a Babilonia, les cambian los nombres. Daniel, Ananías, Azarías, Misael. Fueron llevados allá y les cambiaron los nombres. Le pusieron Belsasar, Abednego, Mesac. ¿Por qué? Porque tenían que ver con estos dioses. Por ejemplo, Belsasar, que le pusieron tremendo, tremendo. Mire, por ejemplo, a Daniel le pusieron Belsasar, que significa que Bel proteja tu vida. Por ejemplo, a Azarías le pusieron Abednego, que es cuidado por el dios Nebo. Ojo con esto. Ahora bien, aquí vemos una escena gráfica en la que los ídolos babilónicos son incapaces de defenderla y ellos mismos son llevados cautivos. Bel-Ora, el dios principal de la región babilónica, ojo con esto, y Nebo, el intérprete de los dioses. Una vez más, Dios lanza el desafío versus sobre la idolatría, dejando demostrada su deidad, ya que solo Él es capaz de anunciar lo por venir desde el principio. Nadie más, hermano. Mire, deje de andar creyendo cosas. Ay, 26 años de ver tanto charlatán, hermano, y tanta cosa. Yo no digo que la profecía no existe, ¿cómo no? Pero la profecía, hermano, bíblica,
es la que viene, la que instruye, la que alienta, la que exhorta, anima y consuela. Eso es una profecía. Exhorta, anima y consuela. Pero hermano, y si no, véalo, usted no me dejará mentir. ¿Cuántos profetas aparecieron antes de la pandemia anunciando una pandemia? Ni uno. Ni uno. Y aparecen por ahí, pero videos editados. Pero después del COVID, ¿cuántos profetas aparecieron? Dice Dios que se prepare, que viene otra pandemia más fuerte. Siempre aparece eso. Hay un temblor, aparecen el montón de profetas en las redes sociales. Dice el santo que ahora es que viene otro temblor más fuerte. Hermano, yo tengo 30 años de estar oyendo profetas acá en el país. Dice profetas diciendo, oren por el terremoto que viene, oren por el terremoto que viene. Hermano, aquí se llama el Valle de las Hamacas. Aquí tiembla cada rato. Y los hermanos del Salvador no me dejan mentir. Aquí a cada rato hay un temblor fuerte, hermano. Hoy, por ejemplo, en la madrugada tembló. Dicen que tembló. Yo no lo sentí, hermano. Estaba tan parqueado, tan dormido, tan rico, hermano, a esa hora con la lluvia que estaba. Que nosotros ya hasta nos hicimos sismólogos. Ya cuando medio tiembla decimos, uno, no, fue de 5 puntos y algo. Ya aprendimos a calcular, hermano. Eso es normal para nosotros. Es que alguien me venga a decir, nos va a temblar. Obvio, si aquí a cada rato tiembla, hermano. ¿Cuántos aparecieron por ahí diciendo, el mundial es el anticristo y que va? Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Por favor, no caiga en el sensacionalismo. Que ya apareció la bruja y por eso se llama mundial, porque es del mundo. Mire, es del mundo porque le están ayudando a Messi. Mentira, hermano. Sigamos, hermano. Me van a regañar las hermanos argentinos. Vea, mire, juicio contra el imperio babilónico. El estudio de este capítulo debe compararse con lo que ya ha sido en los dichos capítulos 13 y 14. Este imperio babilónico, a veces llamado en la historia imperio neobabilónico o imperio caldeo, alcanza su esplendor en tiempos de Nabucodonosor. Por eso se le conocía como el imperio de oro. Por eso si usted ve cuando veamos Daniel, usted va a ver que la estatua aparece lo primero como cabeza de oro, porque es el imperio babilónico. Ahora bien, su esplendor en tiempos de Nabucodonosor, quien fue que capturó y destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 586, fue la tercera deportación. La primera fue en el 605 y la última que destruyó todo fue en el 586, donde destruyó el templo. Y se lo llevan a todos y queda desolado Judá. Ok, esto estaba muy lejos del tiempo de Isaías. ¿Cuándo está el ministerio de Isaías? En el año, dijimos, 750 aproximadamente. Y esto ocurre en el año 586. Y lo profetiza a la perfección. Más de 100 años, hermano, a diferencia. Casi 200 años. Casi. Y una profecía recta. Eso es a lo que yo voy. Esto es profecía. Cuando la profecía se cumple. ¿Hay profecía en la actualidad? Sí. ¿Creo en el don de la profecía? Claro que sí. Amado hermano, si todo el ministerio que su servidor tiene ha sido profetizado. Dios me dijo, orá por los jóvenes, orá por los oídos que te voy a prestar, ahí estoy en el colegio. Orá por las naciones, te voy a llevar a enseñar mi palabra a las naciones, me lo dijeron. Yo pensé que iba a andar. Yo me imaginé, ¿sabes? A veces bien cortos de fe, hermano, somos cortos de fe. Bueno, a lo mucho que me va a sacar el Señor a Guatemala y a Honduras, para que son los que están más cerca. Y porque tenía amigos ahí, yo me imaginé de esa forma. No me imaginé, hermano, que era por medio del seminario. Que estamos desde Estados Unidos hasta Argentina y estamos allá en las islas del Caribe. Eso es profecía. Y así le puedo mencionar varias. Rectas, hasta con nombre. Orá por fulano y fulano. Yo no los conocí en ese entonces, hermano. Meses, años después los conocí tal cual como el Eterno me lo dijo. ¿Existe la profecía en la actualidad? Sí, pero es profecía recta. Y nunca una profecía va a ser para humillar. Nunca.
El día que el Eterno le tenga que decir algo, se lo va a decir a usted o por medio de una predicación, pero jamás directamente en frente de las congregaciones, en frente de la gente. Eso es porque ya averiguaron su vida, hermano. Y no tienen el valor de decírselo en la cara. Dice Dios que dejes a la mujer. No, hermano. Tenga el valor y dígaselo a él solo. Mire, cuando la profecía fue dicha, la vergüenza de la triste caída de Babilonia se describe vívidamente en los versículos del 1 al 5, ella tratando al pueblo de Dios como una crueldad criminal. Ahora su destrucción ha venido y ninguno de sus dioses puede ayudarla. El libro de Daniel describe algunas de sus condiciones del tiempo de Nabucodonosor y después, en el capítulo 5 de ese libro, se registra el cumplimiento histórico de la profecía de que pronuncia Isaías 47, cuando dice que Babilonia es capturada por el ejército de los medo-persas. Cuando estemos llevando el libro de Daniel, hermano, ahí lo vamos a ver. Recuérdense que conmigo van a ver el libro del profeta Daniel. Ahora, la salvación de Dios por medio de su siervo, eso del capítulo 49. Ahí se los voy a dejar todo esto, hermano, para que usted lo pueda leer. Recuérdese, se lo he dicho. No vamos a poder ver completamente todo lo que estamos acá, porque es amplio, hermano. Son 66 capítulos. Y vamos a ver el siervo sufriente. Ahí se divide en dos partes, las cuales son que es vendido por sus propios pecados y el tercer cántico de el siervo. Ahí les voy a dejar todo esto, hermano, para que ustedes lo puedan leer. Léalo, por favor, léalo, 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 todo esto que le estoy dejando. Lastimosamente el tiempo es muy corto, hermano, y no logramos ver esto. Y yo le voy a ir diciendo qué es lo que vamos a ir estudiando para el examen. Porque usted me puede decir, pastor, nos está topando de diapositivas. Sí, pero es para que lea. No se lo trate de memorizar todo porque no se lo va a memorizar todo. ¿Qué es lo que se va a memorizar? Únicamente lo que yo le voy diciendo. Lea tal cosa, lea tal cosa, lea tal cosa. Eso es lo que usted se tiene que ir memorizando. ¿Por qué le pongo todo esto? Porque esto es la base, hermano, de lo que usted debe de conocer del libro del profeta Isaías.